escuchado la frase que dice, la primera imagen es la que cuenta? Por eso, como personas de negocios, recomendamos a Masculino Formal, un espacio especializado en etiqueta formal para caballeros. Y lo mejor de todo es que tienen piezas que puedes rentar, te pueden confeccionar a la medida y también tienen piezas que te las llevas preta por tela. Así que como solo tienes una oportunidad para crear una buena impresión, ve a Masculino Formal. Síguelos en Instagram en @masculinoformal o contáctalos al 809-289-0039. Masculino Formal. ¿Listo para llevar tu negocio al siguiente nivel? En Gift Cargo conectan tus proyectos con el mundo. Son expertos en logística y aduanas, cuidando cada detalle para que tu carga llegue a tiempo, de forma segura y sin complicaciones. No importa el tamaño de tu envío, están ahí para ofrecerte soluciones rápidas, eficientes y hechas a tu medida. Desde el primer paso hasta la entrega final, se encargan de todo para que tú te enfoques en hacer crecer tu negocio. Encuéntralos en Instagram o en el 809-896-1028. Gift Cargo, conectando tu negocio con el mundo. Bienvenida, gente de business. Bienvenida a este nuevo episodio épico, colaborativo y especial. Con una gente que nosotros primero los respetamos y admiramos, pero también somos fan. Estos episodios que ellos han estado produciendo en su podcast han sido de altísimo interés para nosotros y para toda la comunidad que habla y escucha sobre negocios. Y tú trajiste tus estados financieros. Yo vine ready. Yo traje, mira, aquí todo. De crédito. Sí. En orden. Sí. La pagaste, no di que el mínimo. No, la clara. Como es. Porque hoy no van o van a auditar. No van a auditar. Personalmente, así mismo. Señores, pues vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de finanzas, pero lo vamos a hablar enfocado a los emprendedores. Correcto. Pero vamos a hablar a los emprendedores los que están comenzando, pero también a los que no les gusta a que hablen de finanzas, que les gusta producir dinero, que saben producir dinero, que tienen el know-how, pero que se enredan con este tema de las finanzas, que al final los invitados que tenemos aquí ponen las finanzas tan fácil. Y de hecho los emprendedores con esta característica son la mayoría, porque muchos son muy del mundo del producto que comercializan o del servicio que ofrecen. Otros son más generalistas a nivel de administración o demás. Y muy pocos tienen un dominio real del manejo de la finanza, de la parte impositiva, de la parte de inversión, ahorro, etcétera. Y se ven enfrentados a eso como un límite para el crecimiento de su emprendimiento. Entonces nosotros tenemos aquí ahora 3 personas que lo que van a hacer es recetarle a usted lo que usted tiene que hacer para que su emprendimiento se vaya al otro nivel. Bueno, hoy vamos a hablar de finanzas en el sector. Así mismo. Así mismo es. ¿Con quién es? Y para eso tenemos 3 cuarto bate, Dios mío. Pero no solamente cuarto bate, también hermanos podcasteros. Claro que sí. Los compañeros de Más Dinero, Menos Drama. Aquí tenemos a Pamela Pichado, a Daniel Franco y a Teresa Sánchez. Saludos, gente de business. Gracias por ser gente de business. Bienvenidos. Más dinero, menos drama. Así es que suena. Bienvenidos, señores. Qué Muchísimas chulo. gracias. Un junte para la historia. Un junte. La combinación del dinero, La literalmente. combinación del dinero y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Nos sentimos muy agradecidos por este encuentro porque la verdad que incluso hasta el set está chulísimo. O sea que lo que vamos a hablar hoy va a ser duro y culvero. Nos sentimos como gente grandecita ya en el mundo del podcast. Ya nos Ay. invitaron a otro nos invitaron a otro podcast. Qué chulo. Así, muy Bienvenidos, agradecido. jóvenes. Joven aún, usted está como la Virgen María entre las mujeres. Bendito entre todas las mujeres. Bueno, entre estas mujeres. Wow. Sí. Sí. Pues vamos a hablar de finanzas. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo es que lo hacen entonces los emprendedores? ¿Cuáles son los primeros Tiran problemas que se pa'lante. encuentran? Es Usted le da ¿verdad? para Como allá. Muy Para empírico. Le dan Pero para mira, allá. antes de quizá Un lío eso. hablar de los emprendedores, a mí me gustaría entender un poquito, y para la gente las 3 personas que no conocen a los chicos, yo le quiero hacer una pregunta general. O sea, ¿cuál fue su primer encuentro con las finanzas, en el caso de ustedes? ¿Y cómo influyó en su carrera profesional? Vamos a comenzar por aquí. La mayor. Vamos a empezar por ese orden. Esa es una nota musical. La mayor es En nota orden. musical. Mana. Yo empecé en el mundo. Yo siempre le digo a las personas que nadie se sorprenda que yo vengo de la gratitud de un divorcio de mis padres a conectar con el mundo de las finanzas personales. Muy bien. Yo aprendí que el que no manejaba, controlaba y gestionaba su dinero a temprana edad, pues tenía un mundo de problemas por delante. Entonces, desde ahí yo tengo de manera sola
empecé muy tempranito como a cuidarme y a cuidar todo lo que me importaba. De hecho, digo mucho que el dinero cuida todo lo que a uno le importa. Y a partir de ahí, pues creo que siempre ha sido una característica que me ha ayudado mucho el poder definir cuál es mi dinero, para qué voy a usarlo, si voy a derivar dinero para algún tipo de emprendimiento, cuánto estoy dispuesta a perder, cuánto puedo ganar. O sea que me muevo desde ahí, y ya hace 14 años, casi 15, me dedico a acompañar a las personas a trabajar sus finanzas personales. Mucha experiencia. Es un ratito que estamos ahí. Cuéntame a ver, Daniel. Mi caso es distinto. Yo vengo de un papá que tiene la vida entera trabajando con organizaciones sin fines de lucro a niveles ejecutivos. Mi mamá es psicóloga clínica y yo decía que en el acompañamiento como que había poco dinero. Mentira, que con eso me pagaron universidad afuera y todo el asunto del mundo. Pero yo decía, me apasioné por el mundo de las finanzas. Después de estar un tiempo fuera, regresé a estudiar precisamente finanzas y mercado de valores. Le di una vuelta a la vida, me fui al área de consejería y de la consejería caí en el coaching. Y haciendo la pasantía, bregando con divorcio, violencia intrafamiliar, adolescentes. Sí, sí. Me dice una doctora en el centro donde yo estaba haciendo la pasantía, me dijo, ¿qué fue lo que tú estudiaste? La licenciatura tuya, la base, ¿de qué? Yo, economía y finanzas. Pero mi hijo, vete a ayudar a la gente a que entienda qué es lo que va a hacer con su dinero. Y de ahí caigo en el coaching, caigo en el tema del coaching financiero. Y ahí conectar la parte del ser con el hacer. Que no es solamente los números, sino que los números salen de la esencia. Y entonces esa conexión entre quién es la persona que maneja el dinero y no que el dinero maneje a la persona. Y de ahí comenzamos a trabajar. Y está conectado directamente porque sin duda un problema financiero tiene muchísimo que ver con la salud mental. Totalmente. La materia de la que yo me enamoré en la universidad se llamaba Behavioral Finance and Economics, finanza conductual. Él habla inglés. Y el por qué nosotros somos Hablamos irracionales. idioma. Yo dije, mierda, pero es que las decisiones que tomamos no somos totalmente conscientes. Y desde ahí comenzamos a hablar de dinero. Pero qué interesante ese punto de vista. Buenísimo. Pamela. Yo creo que yo voy a contar algo que nunca he contado. Porque cuando tú tiraste tu pregunta a bocapié, ¿verdad? Yo inmediatamente dije, pero ¿en qué momento? Y la verdad es que para mí el mundo de las finanzas viene desde siempre. O sea, mis padres vienen, mi papá viene de una cultura de ahorro. Yo aprendí a ahorrar desde muy pequeña. Yo vi eso. Y lo que tú haces, el ejemplo, tú puedes hablar, pero el ejemplo arrastra. Yo vi eso en mi casa siempre. Yo veía que mi papá cobraba y que se iba y se abrían certificados financieros, iba los sábados, porque tú sabes, no estaba todo esto electrónico. Yo tengo eso en mi mente. Yo recuerdo en mi casa, yo llenaba alcancías y luego íbamos y yo las contaba en el banco. Entonces, yo me vi a muy temprana edad involucrada con todo lo que tiene que ver con dinero, pero sobre todo con la importancia de la buena administración. Y me empecé a apasionar por los números. Yo también recordaba que yo llevaba las finanzas de mi casa. O sea, yo me sentaba con mi papá y hacía... Cuando yo empecé con mi primera computadora, yo llevaba todo en Excel. De hecho, mi casa era de un piso y mi papá hizo un segundo piso con fines de primero, como todo el mundo, para eliminar unas filtraciones, pero luego mi hermana, cuando se casó, se mudó arriba. Y todo lo que tenía que ver con esa construcción, yo tenía que tener 15, 14, 16 años, yo lo llevaba en Excel. O sea, se le pagó... Se pagó tanto de ingresos, se llamaba cubicación. Sí, que cubicación. La cubicación. Y se compró tanto de blog y yo llevaba ese Excel, mira, Ay, papá. nítido. O sea, ese fue mi primer proyecto importante de presupuesto. Ni yo me acordaba, de verdad que aquí se le agradece. Ahí salió... Y de ahí para adelante, pues nada, me casé con uno más loco que yo, que es igual, que le encantan los números, le encanta la finanza, le encanta ese reto de vamos a ser más con menos. Y bueno, aquí estamos. A mí lo que me encanta, en el caso de Pamela y también de los chicos, que hacen ver la finanza como tan fácil. Sí. De hecho, los episodios de Más Dinero, Menos Drama son súper potables, 30, 40 minutos. Bueno, hay uno de los viajes, ¿sí? Sí. Sí. Ese me encantó a mí. Primero hay un dato que es como que... Ellos empezaron diciendo como que hay un promedio de gasto, ¿no? Que anda como por los $2,000, un poquito menos así. Yo dije, mira, hay cálculo a ese nivel de detalle. Hay otro de la tarjeta de crédito muy bueno, que ese a mis hijos, que son todavía menos de 15 años los dos,
yo quisiera que lo escuchen. Pero claro. Porque él habla como de los gutazos, del tarjetazo. El algo así. tarjetazo. Sí. Ese episodio es brutal. O sea, Qué bueno. me parece ahí viene que, uno buenísimo. que tenemos algo. Qué bueno, Me qué parece bueno. que tenemos algo. ¿Qué te parece? Sí, sí, creo que tenemos algo. Tienes esa sensación. Sí, sí, sí. Y hablando de tenemos algo, vamos a ver de qué manera podemos apoyar a los emprendedores. Sí. El otro día estaba escuchando un programa en la mañana y hablábamos ligeramente dentro del comentario de educación financiera, pero hablaba desde el punto de vista de que los chicos salen de la escuela a la universidad sumando, en el mejor de los casos, sabiendo sumar, restar, multiplicar, dividir, en el mejor de los casos. Pero no hay dos cosas esenciales, ni nos enseñan lo que un 606, ni mucho menos educación financiera, ni, es más, ni siquiera... Ni un presupuesto o finanzas personales básicas. Nada. O sea, y de hecho por eso existen ese primer... ¿Cómo que se llama el primer semestre de la ciclo básico. universidad? El El ciclo ciclo básico de la básico. universidad, que no es más que reforzar Lo que trae. Nivelar, es para nivelar. para nivelar y para enseñarles lo que ellos debieron. Pero igual hay carreras universitarias que están muy mal, que en 4 y 5 años tampoco tuve finanzas personales. No, y se no, supone no, que eso no se ve. aunque tú estudies No, no. conducta humana, Eso tú no estudies lo cualquier ve, carrera de eso no se ve. ciencia, Casi no eso se ve. tiene que estar. Porque en lo que sea que tú estudies, tú vas a tener que manejar tu dinero, al menos el tuyo. Pero cosas sumamente básicas. Básico. Bueno, no deberían de salir de manera normal desde la escuela. Y yo veo que hay muchos emprendedores que a pesar de eso, de manera empírica, comienzan cometiendo errores y analizando quizá muchos emprendedores que han sido exitosos, que no tienen ningún octavo curso, que hay muchos, muy exitosos, que le ha ido muy bien. Claro que sí. Relajando con uno de ellos, dice, bueno, lo que pasa es que si yo hubiese tenido el conocimiento suficiente, no me hubiera atrevido. O sea, yo me atreví por desconocimiento y cometieron errores y de los errores fueron aprendiendo, que no está mal, pero le costó mucho tiempo y dinero en ese sentido. ¿A dónde lo quiero llevar? Vamos a ver de qué manera en este podcast hacemos un tomo de consulta para estos emprendedores para poner esos red flags de qué cosas ellos deberían de buscar información para mejorar sus finanzas emprendiendo. Y vamos a comenzar, por ejemplo, contigo, mi Pamela. ¿Cuál es el mito más común que enfrentan esos emprendedores respecto a las finanzas? Bueno, es un mito y es una realidad. Y para mí es que yo no sé de números. ¿Ok? O sea, que tú empiezas y de hecho muchas personas eligen una carrera porque no tiene nada que ver con los números. Entonces, yo digo que es un mito porque para tú tener un negocio, no es que necesariamente tú te tienes que saber calcular el punto de equilibrio, determinar todos los costos, pero tú sí necesitas saber pedir ayuda, ¿verdad? Porque cuando tú tienes un talento, tú eres bueno en tu talento. O sea, cuando tú eres un artista y tú cantas, tú eres bueno cantando. Tú quizás no sabes ni de venta, ni de administración, pero tú te buscas a alguien que sí lo haga. Eso es. A ti como emprendedor, a ti como dueño de negocio, a ti como profesional, sí hay cosas que tú tienes que saber porque tú tienes que poder supervisar, tú tienes que saber pedir cuenta, tú tienes que entender, o sea, el negocio no lo puede manejar el contador, no lo puede manejar el financiero, o sea, no es que eso lo hizo el contador o eso lo hizo el financiero, tú tienes que por lo menos saber preguntar, hay cosas que tienen que hacerte ruido. Saber preguntar. Claro, hay cosas que tú tienes que, oye, pero si yo estoy trabajando así, ¿qué es lo que yo estoy pagando de impuestos? Enséñame, explícame. Eso tiene que ver primero con quitarse el ego. Hay que quitarse el ego de que tú eres bueno en una cosa, pero no eres bueno para todo. Tú puedes ser muy bueno en algo, pero no tienes que ser bueno en todo. No tiene que serlo y punto. Entonces, ni siquiera los números. Entonces, yo creo que el tema de los números, si tú le tienes miedo, lo primero que tú tienes que saber es que no es que tú lo tienes que hacer todo, pero tú tienes que por lo menos asegurarte de que en tu empresa se haga. Y eso yo creo que es de las cosas que más pueden ayudar a un negocio a quebrar, literalmente. Ay. Porque hay cosas que tú haces que ayudan el negocio y tú mismo lo quiebras. Si tú no sabes de número y tú estás consciente de eso, lo primero que tú tienes que hacer, mi hermano, es buscar ayuda. Por el amor de Dios, alguien que sepa de número, tú tienes que tenerlo dentro del negocio. Puede ser un socio, puede ser alguien que tú contrates, puede ser un familiar, pero tú tienes que tener ojos en eso que tú no tienes habilidad. De hecho, una cosa muy random. Yo tengo un amigo que es doctor y él es muy bueno, pero él no sabe manejar el tema de las operaciones con la paroscopía.
Sí. Él tiene que abrir. Pero ahora mismo hay muchos que se manejan de esa forma. Entonces, ¿qué él tiene? Él tiene un médico colega. Llega un paciente. Entonces, bueno, lo trabajamos entre los dos. No me excluyo yo, pero si yo no sé, déjame buscar a alguien que sí sepa y yo puedo entregar un buen servicio. Entonces, si tú no sabes de números, en vez de salir corriendo de que ignorarlo, porque no es que tú sales corriendo, es que tú ignores esa parte y tú tiras para adelante con lo que tú sabes, pero ignora la parte que es fundamental en el crecimiento del negocio. Y al comenzar el negocio, antes de arrancar, ¿tú entiendes que debería de buscarse esa ayuda antes o ir Cuando en el está en el camino arreglando la carga? Tú tienes que tener claridad de para qué tú eres bueno. O sea, tú tienes que hacerte tu foda tú mismo como emprendedor. Yo soy bueno en esto, yo soy bueno en esto, yo tengo oportunidades en esto, porque tú tienes que reconocerte. Todo el mundo piensa que es bueno en todo. Eso es. Pero da mucho trabajo reconocer tú mismo. No, mira, la verdad es que yo soy extremadamente impuntual. Yo no sé de números. Tú tienes que saber cuáles son tus debilidades y ponerla en el mapa, porque quizás tú estás iniciando y tú no necesitas más formalización y tú necesitas muchas cosas, pero tú necesitas ver dónde tú cojeas. ¿Qué hice yo, Pamela Pichardo? Cuando yo empecé a trabajar mi primer negocio, que fue la revista impresa, uno da muchísima metida de pata. La primera metida de pata fue que yo registré el nombre comercial, ¿verdad? No, yo registré la marca. En ONAPI. Ajá, en ONAPI. Y registré el nombre comercial. Y mi primera factura, yo la mandé con la marca. Oh. O sea, yo puse el nombre de la revista. No del RNC. Ese cheque no lo cambiaste. No, ese cheque no lo cambié, ¿verdad? Porque todo el mundo da su metida de pata. Claro, claro. Todos tenemos esas cositas donde no sabemos. Ahora, ¿qué si yo hice? Mi hermano trabajaba con un contador, porque ya mi hermano tenía un negocio, y yo tuve una cita con el contador. Explícame, ¿qué es lo que me van a retener? ¿Qué es eso? Para yo tratar de entender. Y yo le dije, ok, déjame yo empezar, pero ya yo sabía lo que yo no sabía y en qué momento, a quién llamar y cómo me iban a poder ayudar. Entonces, no es que usted tiene que salir a contratar un equipo, es que tú tienes que saber que, bueno, mira, yo de contabilidad no sé, yo eventualmente necesito un contador. Para tú arrancar, ¿qué tú necesitas saber de contabilidad? Ah, bueno, que tú tienes que guardar tu facturita, que todo eso, aunque tú vienes sin RNC, después tú puedes justificarlo como constitución de compañía. Todo eso yo lo aprendí en el camino. Pero consciente de que de eso yo no sabía. No, claro. Buenísimo. Entonces, yo creo que es eso. Dejarse acompañar. Y así como tú dices, de eso yo no sabía. Y va conectado con lo que hablábamos ahorita, de la falta de educación financiera, ¿verdad, Daniel? Falta de educación financiera. ¿Cuál es el riesgo de tomar decisiones empresariales con falta de educación? La quiebra. La quiebra. Ay. La quiebra, la pérdida ¿Qué? del dinero, la pérdida Pero del así. tiempo, la pérdida de capital, la pérdida de tranquilidad. O sea, el riesgo es altamente elevado. ¿Y qué pasa con lo que nosotros desconocemos? O sea, en estos días hablaba con una persona que no sabía, que de repente se encontró con que le debió un dinero a la DGI. De repente. Sorpresa. ¡Oh, sorpresa! O de repente. Quiso hacer un trámite. Ve. La vida se le complicó y se le... Porque nadie le explicó que todos nosotros tenemos un socio implícito en todo lo que emprendemos, que es el Estado Y casi dominicano. mayorita, El el socio socio, mayorita. el No, casi. y el socio El dueño, y yo casi. siempre le digo a la gente, señores, nosotros no podemos enemigarnos de la DGI, porque con eso se construye casa, se construye calle, se pagan campañas políticas, se hacen muchas cosas Exacto, sí, con sí. ese dinero. Sí. Pero es la falta de información. La información es poder. Y algo que me decían muchísimo en la universidad es, nosotros, los financieros trabajan para la toma de decisiones. Si usted recopila la información para que se tome decisiones. Cuando yo me hago dueño de un negocio, cuando decido emprender, mientras más información tengo, mejor poder de decisión tengo. Mejor puedo elegir. Y Decisiones tiene de más mucho que ver. calidad. Claro, y tiene que ver también con qué tipo de emprendedor soy. Porque no es lo mismo el emprendedor que es artista o el emprendedor que es artesano, que lo que le gusta es hacer el trabajo, que una persona que comenzó a emprender por accidentalmente o coincidencialmente. Me cancelaron, comencé a vender de China, de repente tengo una fábrica de China y voy aprendiendo sobre la marcha, que el que se sentó, hizo un caso de negocio, planificó. Entonces, ¿en qué punto estoy? ¿Y qué es lo que a mí me gusta del trabajo? O sea, a mí lo que me gusta es los famosos emprendedores seriales de un negocio a otro. O si yo de verdad lo que me apasiona es el trabajo y yo soy bueno en ese trabajo, tengo que buscarme a alguien que me asesore o asociarme con alguien que pueda mirar el todo del negocio. ¿Qué es lo mínimo que debes saber? Busqué un asesor, tengo mi contador, ¿no? Bien, ok.
Pero aunque yo sea el artista, el artesano, el que hace, ¿qué es lo mínimo que tú dirías que debe dominar una persona que no es el que va a manejar la finanza? ¿Para qué estoy emprendiendo? Ok. ¿Cuánto me cuesta lo que estoy haciendo? Costos. ¿Cuál es mi punto de equilibrio? Bien. Y hasta dónde quiero llegar. Vale. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuántos pisos le quiera tirar el edificio, esa misma profundidad necesita la zapata. Entonces, no es lo mismo un negocio que yo lo que quiero es que me deje Está muy bueno 2 eso. o 3 pesos y Anótalo. que sea para subsistir, que un negocio que yo pienso en algún momento vender, por ejemplo. Entonces, eso y va con algo que mencionaba también Pam, entonces, ¿para cuándo yo necesito el retorno? Porque si de este negocio que yo como en el día a día no es lo mismo que un negocio donde yo pueda meter ese dinero y irlo a buscar 2 o 3 años después. Entonces, ¿para qué estoy emprendiendo? ¿Cuál es mi necesidad real con lo que estoy emprendiendo? ¿Cuánto me cuesta lo que estoy haciendo? Le digo, siéntese a ver cuánto le cuesta lo que usted está haciendo, porque a veces pensamos que estamos ganando porque está entrando estamos mucho perdiendo. dinero Sí, pero y eso puede no. que no estemos ganando. Que el dinero puede que tuviera mejor en un certificado a 10 años. Y también, entonces, ¿cuál es el objetivo final de esto que estoy haciendo? Yo creo que eso es Y básico. tú sabes qué? Que perdón ahí que No, interrumpí. La adelante. naturaleza de un negocio es, o sea, está hecho para dejar dinero. Claro. O sea, si no deja dinero es un hobby. Una pasión. Una o sea, pasión, un hobby. el negocio, su razón de ser primordial es producir dinero para los dueños y para los Definitivamente. accionistas. Exacto. Lo que hay que ver también es en qué momento se madura el negocio. Porque hay negocios que quizás no te van a dejar dinero en el día 1. No, porque nadie está hablando de que va a ser desde el primer día. Claro. Pero tiene que tener ese Tiene que fin en tener la eso en mente, mente, es claro. que es para eso. Comienza con el fin en mente. Eso es así. Y mira, en ese afán de producir dinero, tenemos que comenzar de la base de que es con personas que estamos hablando. Y que el negocio lo producen personas que tienen emociones. Los negocios se parecen a los dueños. Los negocios se parecen a los dueños. Si el bolsillo del dueño está desorganizado, júrelo que así mismo va a Así andar la mismo empresa. Bueno. Entonces, yo te quería hablar un poquito de emociones. Y aquí que aprovechando que tenemos a Teresa, La reina de las emociones. sí, que ha haciendo aprendido, sus tareas. bueno, tiene mucho expertise gestionando emociones. Hemos trabajado eso. Exactamente. Empezando por las nuestras. Yo quiero preguntarte, ¿cómo influyen las emociones en las decisiones financieras de los emprendedores? No solo de los emprendedores. Nosotros somos seres emocionales. Nosotros andamos en el mundo a golpe de impulso y reacción. Y eso es lo que siempre tenemos que tener muy, muy, muy claro. Que lo que menos hacemos es analizar. Entonces, parece que analizamos, pero es una gran mentira que nos ponemos. Porque hasta cosas grandes, como poner un negocio, tiene un componente emocional muy alto. Entonces, hay personas que desarrollan un negocio por una rabieta. Sí. Claro. De un pique. Me quiero- voy de aquí. Me voy de Cogí un pique y aquí. puse Yo un voy a ser mi negocio. propio jefe y armo un reperpero así. Hay personas que tienen un negocio heredado y tienen un componente emocional del que no saben salir y se quedan en un negocio que tiene pérdida Uf. e insisten y persisten en ese tipo de cosas, como la vida. Es como la vida. Hay personas que tienen negocios que son muy nostálgicos, muy conectados con ese tipo de cosas y nosotros siempre tenemos que saber qué intención, para qué lo quiero hacer. Ahorita cuando estos jóvenes hablaban yo decía, la gente tendría que preguntarse siempre, yo quiero tener un negocito o un negocio. Y dependiendo de la respuesta, ¿Qué tú vas a pregunta? empezar a ayudarte a gestionar. Después de la inteligencia financiera, antes de la inteligencia financiera, las personas que tenemos que tener inteligencia emocional. Y tenemos que trabajar en la inteligencia emocional. Y tenemos que dejarnos acompañar. Porque si no somos malos jefes, primero somos malísimos con nosotros mismos. El negocio se convierte en nuestra caja chica y en nuestro sistema de resolver. El negocio se convierte en algo en el que uno ejerce poder y no ejerce poder. El negocio se puede convertir en un sistema que apalanque muchísimas otras cosas que tú traes por ahí que sin trabajar. Entonces, siempre detrás de todo hay un ser humano y ese ser humano se tiene que ocupar de sí mismo para poder desarrollar lo que quiere. Y muchos de los errores que cometemos es que, dado nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro sistema de creencia, nuestro sistema de valores y nuestros modelos mentales, sin trabajar, nosotros estamos desarrollando negocios. Se permea todo eso igualito. Y ¿no? todo eso es como un río que se deriva por muchas partes. Y al final, lo que uno trae, la cosecha, tiene que ver con el que siembra. Entonces, detrás de todo siempre hay un ser humano y ese ser humano tiene que ayudarse a saber para qué hice este negocio. Fue por pasión, fue por necesidad, fue por un pique, fue por qué lo hice y para qué lo estoy haciendo.
Y desde ahí uno empieza como a hacerse responsable de lo que está pasando entonces en eso. El dominicano, el latino, tiene cultura de buscar ayuda. No. No tiene la soga Pero al así, cuello. o sea, No, no. Cuando ya ahogándose, no puede más. No. Cuando ya no puede Peidío, más. como Le da dicen. para allá. Y cuando se da cuenta de lo necesaria que era la ayuda y lo mucho que avanzó y lo bien que se siente, entonces es como que descubrió el agua tibia. Y dice, ¿y por qué yo no lo hice antes? Eso nos pasa mucho. Te descarga. Obviamente, señores, todo el que está por ahí afuera que sabe cosas más que tú está para ayudarte. Pero así también como hay personas que tú puedes buscar para ayudarte, hay hoy día una cantidad enorme de herramientas tecnológicas. Si ustedes tuvieran que recomendar para emprendedores, fuera de Excel, gente que no lo domina, que no trabaja la fórmula, ¿qué herramientas tecnológicas para tener Pregúntale a eso? ChatGPT, comenzando por ahí. Empecemos por ahí. Bueno. Empieza, Pregúntale a ChatGPT que le empieza sirva por un tu análisis. mejor amigo ahora Mira, mismo. Yo te voy a decir algo que no es tecnológico, pero que funciona. Ok. Recientemente yo trabajé en una sesión de asesoría con una persona que trabaja en un colegio y hace clases por las tardes. Pero ella no tiene ni idea de cuánto ella factura en la tarde. O sea, ya sabe que ve muchos niños. Yo tengo fulanito, pero fulanito viene 2 veces a la semana. Pero no, yo no voy a contar con eso porque no siempre es lo mismo. Pero ¿cuánto es lo mínimo que tú... Factura. Ah, bueno, pero no, yo la verdad es que hago por lo menos 50,000 pesos. ¿Tú crees que 50,000 pesos es un monto pequeño como para que tú no lo tomes en cuenta? Entonces, ¿qué yo le diría a una persona que está arrancando y que no le gusta el Excel y no le gustan los números, o sea, nada de eso? Cómprese una mascota. Y cuaderno de escriba, Balaguer. hombre. Usted agarra una carpeta, una Escriba. mascota, no literalmente, yo tenía una mascota. Sí. Sí. Una Yo en mascotica, algún un momento peteque. de mi vida, Sí, sí. yo vendía también. ponche. ¿Qué? Es mucho de todo, de Ya lícito veo, ya comercio. En veo. algún momento de mi Del vida yo ilícito vendía comercio. ponche. Yo estaba cogiendo un curso de Dios mío, de decoración de interior, un diplomado. ¿También? Sí, yo trabajaba Pan y yo, ponches. y yo cogí un porque a mí me gustó, siempre me gustó mucho. Entonces ponches. ahí yo había hecho una recetica en mi casa. Me gustó, teníamos una actividad como de Navidad, éramos como 10 mujeres. Y No, ponche. yo llevé ponche. Señor, el ponche Gusto. encantó. Encanto. Y había una que trabajaba en una empresa y me dijo, ¿y tú lo vendes? Sí. Claro que Claro. sí. Mira, Claro. entonces mañana llévame 10 botellas. Y yo, 10 botellas mañana. El primer Sin- pedido. sin bien. saber 10 cómo se botellas. cobra. Yo salí de ahí y llegué a mi casa y dije, ¿cómo yo voy a hacer 10 botellas de esto? Entonces, inmediatamente, ahora, ¿qué hice yo? Yo tenía una macota y en esa macota yo tenía la receta. Yo empecé, ¿verdad? No sabía cómo, mi papá me ayudó a expandir la receta. Ok, si esto te Sí. da para 3, vamos a hacer ahora para 6. Y yo tenía mis medidas, ¿ok? Después de ahí, en esa macota, todavía esa macota anda rodando. En esa macota estaban los suplidores, que donde yo compro tapa. Y yo empecé a llevar récord de todas las botellas que yo y lo vendía. costeaste todo. Después una que eran premium y una que yo qué, qué sé yo cuánto. Señores, pero yo llevaba récord de todo lo que yo vendía. Pero Entonces, lo primero que tú tienes que tener es... Lleva un registro. Llevar Registrar. registro. O sea, registro. Usted ve niños por la tarde, entonces, ¿cuántos niños usted ve hoy? No lo deja a la mente se le olvida. todo. Definitivamente. Yo vi 3 hoy y le cobré tanto por hora y ya ese dinero me lo pagaron. Para mí eso es lo más fundamental, que usted busque la herramienta que usted sencilla, pero que tú lleves un récord de eso que tú estás... Debe haber muchas herramientas. Y ahora mismo. apoyando eso que dice Pamela, los seres humanos que no somos nativos digitales aprendemos por la mano que escribe. Entonces, una manera de tú aprenderte tu negocio es escribiéndolo. O sea, una de las cosas que te va a ayudar siempre a retener información es escribir. No es, a veces el textear no tiene el poder que tiene hacer una cosa en una mascota, porque hay un vínculo cerebro La humano que es lectoescritura. es distinto y tenemos que aprendernos nuestros números por ahí. Ojo, hay muchas herramientas, ¿eh? Sí. Pero si a usted no le gusta ninguna de esas, agarre su Escriba. mascota y por lo menos empiece a llevar ahí. Yo tengo hasta las facturas donde yo compraba suplidores, de todo. Tapita. igual. Un negocio en una mascota. O busque ayuda. O busque ayuda. Sí, pero la ayuda no me descarga de la responsabilidad de que yo soy el que toma la decisión Buen y de que dato. yo soy el que tengo que tener, Sí. porque también a veces se busca ayuda y no llego con la información que necesito para que me ayude. Ay, no. Entonces, ¿y cuánto No usted me hagan gasta de llorar. luz? No lo sé. ¿Y cuánto usted gasta de combustible? Bueno, yo creo que 6,000 pesos, pero el del yo creo Hablemos mañana. a la realidad Claro. es distinto. Entonces es tener la información a la mano para que me ayude a tomar buenas decisiones y para ponérsela en la mano también al que sí me puede ayudar. Y pocas veces el yo creo es menor de lo que tú piensas. O sea, es más. O sea, si tú vienes y me dices, yo te pregunto, ¿Cuánto ¿cuánto es tú gasto? pagas de luz? ¿Cuánto es ¿Cuánto tú gasto? gastas de comida afuera? Ya, No, yo 15,000 creo que es como pesos. 15,000 pesos. Son 20. Ven.
O sea, el yo creo, tú Mínimamente. nunca, Yo creo una resta. siempre, o sea, Sí, porque uno se ayuda. ¿tú crees con- que es Sí. más 15 que 20? Bueno, Autoconservación. no, es más 20. O sea, yo no te puedo decir un caso que yo haya visto que no, que tú creas que gasta 30 y no, que realmente tú gastas 10. Eso Como es cuando tú muy le preguntas a la difícil. gente cuánto gana, te dice, Lo que tienen en el contrato. sí, lo que tiene en el contrato, no lo que recibe. 20, sí, pero ¿y cuánto te da cuenta? Ah, no, la verdad que me llegan 16. Es que son 15. Ujú. El primer déficit del humano viene en esa diferencia. Pero mira, tomando en cuenta ese comentario, y Pamela, tú que eres fundadora de EduFinanzas, wow. Sí, ¿qué estrategia tú enseñas para separar las finanzas personales de las del negocio? Que tú hablas bastante de eso. Bueno, lo primero, y digo, voy a hablar de lo que yo hice. A ver. Cuando yo empecé a trabajar con EduFinanzas, que EduFinanzas, su primer producto era una revista impresa, yo le presté un dinero. O sea, yo recuerdo que... ¿A EduFinanzas? Sí, yo puse un dinero en una cuenta, ¿verdad? Una cuenta de la mía. Yo no tenía una empresa creada ni nada de eso. Yo puse un dinero en una cuenta que yo lo había ahorrado para ese objetivo. Porque cuando tú vas a una revista, la revista había que imprimirla, era una revista Diagramarla, impresa. imprimirla. Entonces, esa primera impresión no había un patrocinador. O sea, hello, hace mucho tiempo, nadie me conocía, no, nada. Entonces yo puse un dinero en esa cuenta y de esa cuenta se pagó el logo, se pagó el registro de la marca, se pagó el qué sé yo qué. O sea, yo no iba como que pellicando, sino estaba ahí. La primera vez que se vendió algo, entró ahí. A esa misma cuenta, a nombre mío, pero lo que estaba ahí era para mí, esa era mi empresa, señores. Esa cuenta era Claro. mi empresa. Entonces, lo primero que yo les recomendaría a una persona para que desde el día 1 lo tenga separado y no se enrede después, es que no es que tengas que formalizarte ni salir a crear una cuenta empresarial, es que destines una cuenta que de hecho le puedes renombrar, ponerle el nombre de mi Del empresa o lo que emprendimiento, sea, y que tú ahí le hagas un préstamo. Van a ser 50,000 pesos, van a ser 20,000 pesos. Mira, yo tengo 200,000 pesos para ese proyecto. Ponlo ahí y empieza a pagar de ahí para que lo que entre ahí. Eventualmente, y en el nombre de Dios, un negocio que prospera, un negocio que es organizado, te va a devolver a ti ese préstamo. Pero eso es una forma muy sencilla de Sí. tú, desde el día 1, O hacer el empezar el hábito de que esto es una cosa y esto es la otra. Una cuenta a nombre tuyo, pero la cual tú uses exclusivamente para eso. Y la recomendación inicial es, ok, yo voy a vender ponche y yo me estoy organizando para diciembre para yo vender ponche. Entonces empieza a ahorrar, a guardar, o que si ya tienes ese capital y empieza a ponerlo en esa cuenta para que el propósito de ese dinero sea mi negocio de Navidad o los postres que voy a hacer o lo que sea. Para que tú, si tú tienes que pagar el diseño del logo o el letrero o la tarjetica, no sé, la envoltura, Claro. tú no empiezas a pellicar el dinero del súper. Ay, pero que yo tenía 20,000 pesos para el supermercado, pero ahora lo cogí de aquí o lo cogí del dinero de la luz. Aparece una gripe de un niño. O aparece cualquier situación. Entonces, Una tú, amigdalitis de cuadra. Sí. Normal. Feo. entonces Normalito. tú lo pones ahí y ya tú sabes que ese es el dinero de tu Hay una negocio. gestión aparte. Muy bueno, muy bueno. Tú sabes que aportando ahí, hay emprendedores que pueden llegar a tener de su cuenta de su negocio una cuenta llena de dinero, pero en su cuenta personal no tienen nada. Ajá. Y pasan cosas y Lo hemos hay visto. muchos que tienen la vamos a decir, Tentación. la tentación, pero hay otros que tienen la disciplina de decir, no, es que ese dinero no es mío, ese dinero es el negocio. Claro. Ah, Tú que le Entonces- quitas Hay- el oxígeno al negocio. Pero ahí la clave es, ya en ese momento, ponte un sueldo. Porque tienes que ponerte Entonces un ya sueldo. eso refleja. Ujú. Tienes que ponerte un sueldo porque si no, si tú te vas, si tú... Pasa mucho, voy a hacer un ejemplo simple, pasa mucho con las personas que crean un fondo de emergencia. Que luego llega la emergencia y como ven el dinero ahí No no, le quieren quieren poner la usarlo. mano. Y quieren endeudarse. Pero es sí, para- cogen y dan un tarjetazo. Ay, se sí. endeuda. pero- porque eso lo hace. O sea, Pero- porque acuérdense siempre, es un ser humano que está manejando las cosas. Digo, espérate, si como medio de pago no pasa nada. No, lo que pasa no, es pero que... no, Cuando se comienza a tomé la- financiar. Medio de con la pago. tarjeta. Pero como tomemos está- a la vida, Claro. porque dar un tarjetazo Medio como medio de de pago pago, está sí. bien. No, es que no es lo mismo usarte la tarjeta que dar un tarjetazo. Exacto. Tiene una implicación. Ese episodio Tiene quedó una claro. implicación emocional. Ya, no es lo mismo. ya No, entendí. no. Lo que Dar pa- un tarjetazo. Pero muchas veces le pasa a la gente que ya ven que el negocio empieza como a engordar a nivel financiero y entonces no le quieren poner la mano y póngase un sueldo. Porque usted está trabajando para tener un sueldo. Y póngase un sueldo que se acerque a una cosa real, para que uno no empiece a tener como un desbalance. Y pasa mucho eso. Pasa mucho que las personas
de nuevo, emprender ocurre por varias razones. Alguna es que tú pierdes tu fuente de ingreso y con lo que tienes te pones a emprender, o que hay gente que de verdad tiene un sueño, una pasión y un objetivo claro en la vida y se organiza para eso. En los dos casos, siempre hay que tener como una reserva de dinero. Emprender requiere, entre otras cosas, apostar a que las cosas van a salir bien, y requiere también que haya un dinero que tú no hayas tomado prestado para empezar a hacerlo. Sí. Porque ahí es donde las personas a veces no logran como encajar lo que han hecho, ¿no? Tú sabes muy bien que hay muchos negocios en este país que comenzaron con tarjeta de crédito. Totalmente. Sí. Que comenzaron, Y son exitosos, les ha ido bien y chévere. les ha ido bien. Pero es un riesgo. De 2.7 2.7 millones de personas con con tarjeta de crédito, en este donde país. creo que el 70% 70% anda paga pagando el el mínimo, según el Banco Central. Según ¿Cómo? nuestro No. amigo. Bueno, en uno de los últimos Señores. episodios estamos hablando de eso. Sí. Por eso no- tenemos no- números fresquecitos. un Porque número Sí, fresco. lo hicimos y reciente. en verdad, ¿Qué? La mayoría de la gente tiene de tres Eso no está en el plástico. No, eso pero, no ha salido. No ha salido. Lo van a ver. Cuando salga este, Lo van a quizá va a ver. estar al aire. 7 no, pero que eso y no un es. 70%. Sí, y es así, y pasa mucho. Y, Hombre, tiene y negocio yo creo que equivocado. nosotros tres vemos mucho el caso de gente que empieza un negocio literalmente con todo el dinero prestado. Sí. Entonces, a veces poderse capitalizar es muy cuesta arriba, porque un negocio en el primer año no te deja. O que agarra una liquidación para comenzar a emprender. Y se queda sin fondo y de se queda emergencia. sin fondo de emergencia. Y Son ahí, errores, ¿no? una cosa, por ejemplo, clave. Y hay muchos emprendedores que quizás comienzan a emprender porque quieren hacer una transición del trabajo formal que tienen independizarse. al negocio que le apasione, o a veces hasta en la misma línea. Entonces, importantísimo cuando voy a hacer esa transición. Primero, esa división del negocio personal, el dinero personal y el dinero del negocio. Segundo, el que yo tenga un fondo de emergencia que aguante que el negocio, los 3 o los 6 meses que el negocio pueda durar o hasta el año, dependiendo de en qué voy a emprender, que el negocio me pueda pagar Claro. igual o similar a mi mínimo necesario para vivir. Y también en qué momento tomo la decisión de dedicarme a tiempo completo al negocio. Cuando el negocio pueda sostener mi Sí. estilo de vida Es- o saber que estoy dispuesto a sacrificar, qué es lo que yo quiero cuidar. Y eso es sumamente importante. O sea, como emprendedores, saber que tenemos que cuidar al negocio, pero también hay un tema de autocuidado. Y por más que a mí me apasione algo, también tengo que saber cuándo salir. Un nivel de merecimiento. Si yo siento que estoy pasando trabajo y que no me estoy sintiendo satisfecho Y que no emocionalmente, próspero. no me siento próspero, abandonar. No está mal abandonar. 2 pasos para atrás para poder caminar de nuevo hacia adelante nunca ha sido Y malo. es un buen momento para buscar también ayuda y saber que estoy dispuesto a sacrificar y que no. Porque a veces el emprendedor no solamente sacrifica a él, tiene una familia. Correcto. Una mujer, claro. 2 hijos, un colegio que pagar, un préstamo. Entonces, hay gente que dice, espérate, yo no me termino de lanzar porque la casa no te paga. Cargan Si la con las casa no te consecuencias. paga, ¿cómo tomo decisiones de manera más asertiva sobre el dinero? Hay uno de los retos principales para los emprendedores que no dominan temas financieros por asuntos académicos y es apreciar, colocarle el precio a los productos o a los servicios. Ay. Por ejemplo, en tu experiencia de coach, ¿cómo tú enseñas a un emprendedor a colocar el precio correcto a su producto? Esa es una pregunta poderosa. Mira, Intervienen muchas cosas. intervienen muchas cosas. Lo primero, obviamente, tú tienes que ir al costo, Sí. ¿verdad? Tienes que ir, pero calcular el costo no es simplemente, bueno, mira, yo vendo bizcocho, la harina me cuesta tanto, el huevo me cuesta tanto, me salen 20 pesos. O sea, lleva unos ingredientes adicionales. Por eso yo siempre digo, si usted no sabe calcular el costo real, busque ayuda. Un primo, un amigo que le pueda ayudar a costear bien eso. Entonces usted tiene que primero saber partir de ahí. Ahora, hemos visto incluso, que está saliendo justamente mucho de las carteras de marca, cuánto realmente cuesta hacerlo versus Sí. el precio de venta. Los chinos, en buen dominicano, detonaron a Los los Sí, chinos- los chinos destaparon ahí está una caja de Pandora. acabando. Pero yo te voy a decir una cosa, siempre se ha sabido, tú estás pagando el prima. 90% El logo. del precio La marca. es el Es el valor logo. de la marca. ¿Ok? Entonces, una cosa es primero de dónde parte. Bueno, mira, esto me cuesta 10 pesos, real. Ahora bien, ¿por dónde anda el mercado en este tipo de productos? Exacto. Sí. ¿Por dónde anda el mercado? Bueno, mira, ese tipo de... La verdad es que esos bizcochos cuestan 100 pesos, Los ponches. pero tú haces tu investigación, ¿verdad? Entonces, mira, en la pastelería tal cuesta
900 pesos. Aquí vale tanto. Aquí, entonces, tú tienes que no solamente irte, bueno, es que me está saliendo en 100, lo voy a vender en 200. Tú tienes que hacer una validación de por dónde anda el mercado. Sí. Para que tú puedas poner un precio que sea objetivo, en base cubriendo tus costos, obviamente, que traiga su margen, pero que también sea competitivo, que no te fuera. Claro. Porque otra cosa que a veces cometemos por error es que nos vamos con un precio muy por debajo de lo que está en el mercado, para poder captar el cliente. Pero entonces no te permite luego ajustar al mercado y tampoco es bueno que te compren por barato. Tú siempre puedes bajar de precio. Lo difícil es subir. Entonces, el hacer el ejercicio... Empezar abajo es mucho más cuesta arriba. Y también un ejercicio también de validación. Piensa, ten identificado quién es tu cliente meta, a quién es que tú le vendes de verdad. Y tú puedes hacer tu sondeo con 2, 3, 4, 5 personas que te digan, mira, ¿y qué tú piensas de esto? Más o menos por dónde tú lo ves. Miras lo que está pasando en el mercado y miras tu relación también con el mercado. Pues si es una marca que salió hoy o antes de ayer, no puedo querer competir con una marca que tiene 20 años establecida en el mercado. Entonces, también no me puedo salir del marco de la realidad. Y otra cosa es que hay muchos emprendedores que son artesanos, artistas, que a diferencia de alguien que hace algo que tiene que ver con un intercambio de un servicio por... Que no un commodity. Entonces, voy a contar mi ejemplo. Por favor. Como yo he tenido varios negocios de lícito comercio todos, muy bien. Siempre tengan claridad, siempre es importante. Siempre importante. Si no hemos ganado la vida desde muy jovencitos, mi primer carro me lo compré haciendo accesorios, por ejemplo. Bien. Con un trabajo formal, pero yo quería un carro y quería el carro nuevo y todas esas cosas. ¿Nuevo el primer carro? Sí, mi primer carrito fue nuevo. Pero yo me trabajé mucho en las noches para hacer toda la joyería. Todavía ese anillo lo hice yo. Todavía yo hice muchas cosas. Entonces, calcular el tiempo que uno le emplea a lo que es artesanal ya tiene un componente distinto porque es un trabajo artístico, es más manual, tiene mucha creatividad medida y eso es muy complejo. Okay. Entonces, una de las cosas que yo hice en mi momento, que puede que ayude a alguien, es que yo veía cuál era el salario mínimo del país y decía eso dividido en horas tanto. Entonces yo me ponía como un sueldo de horas por mi trabajo manual y luego agregaba el material, porque a veces es muy difícil para la gente que está haciendo como un bizcocho, la gente que está haciendo tarro, cerámica. Esas personas tienen una gran dificultad en decir cuál es mi precio. Y entonces para tú no salirte del mercado, uno va a una base primaria. Yo, en mi caso, lo que hice fue que dije, el salario mínimo en este momento es tanto, la hora vale tanto. Claro. Entonces, agregaba como eso por ahí. A veces pasa lo contrario. Yo he visto productos así de artesanos, jabones, artesanales, que entonces los precios están totalmente divorciados de la realidad. Que son una locura. Pero es porque yo estoy enamorado de mi producto y para mí eso... Que no lo te apreciativo, que no lo compre. Volvemos, ahí hay un componente emocional. Pero esa persona no va a vender entonces jabón para vivir, lo vende por hobby. Por entretenimiento. Por entretenimiento. Pues. Otra cosa que se ve también en mi caso, que mis servicios son capacitación, consultoría y coaching, es poner en contexto el valor de la solución que estoy ofreciendo. Entonces, el valor de la solución. Sí. No es lo mismo decir, bueno, una hora, un proceso de coaching cuesta tanto que, ¿para qué estamos trabajando? Estamos trabajando para resolver una situación que, por decir algo, para incrementar la producción base de un negocio en un tanto %, o para reducir el scrap de una industria. Sí. Un problema de reducir un scrap. En un 3% que tú le bajes al scrap. Un dinero. Es un dinero. Claro. Entonces, cuando yo estoy resolviendo un problema que es un dinero, no puedo venir a cobrarte 3 pesos con 50. Eso es como un abogado y usted vende un terreno, vende un terreno, pero eso es tan simple como cuando tú llamas a un técnico y viene y aprieta un tornillo y tú dices, me va a cobrar tanto por apretar el tornillo. Sí, pero es que yo sé cuál era el tornillo. Apretar el tornillo. Estoy cobrando por mi experiencia. Saber cuál es el tornillo. 99. Entonces son muchas variables que las personas debemos todos tomar en cuenta, porque aquí todos somos emprendedores. Sí. Entonces es como todas las cosas que yo tengo que mirar, y como dijo Pamela, siempre el mercado te va a ir diciendo por dónde moverte si quieres que sea sostenible lo que estás haciendo. Eso es así. Eri, vamos a entrar a un segmento de consejos. Ay, papá. Sí.
Yo tengo varios. Consejos para emprendedores. Sí, que De doctora que corazón. cobramos por dar consejos. Y tengo aquí un caso de un emprendedor que está comenzando, pero en el comienzo se ha abrumado. Ay, ¿por O qué sea, tanta información? Es mucha mucho. información, está asustado, está nervioso, Tiene los nervios nerviosos. está abrumado. El primer consejo es que tome té de tilo. Respira. Empecemos Té por de ahí. tilo, pasiflora, té de tilo. ¿Cuál es el consejo más valioso para este emprendedor? El consejo más valioso que yo le... Está que- totalmente abrumado. abrumado. Lo ¿Qué le primero- abruma? O sea, Sí. le abruma el negocio como tal, le abruma que no sabe cómo va, o sea, porque hay que partir de ¿Qué qué le abruma? Bueno. Le abruma que la esposa le esté diciendo que no hay dinero para la leche. ¿Qué es lo más probable? ¿Qué es lo que le abruma? ¿O por qué te metiste en eso? Exacto. O se sorprendió de todo lo que tiene que hacer, de todo lo que Eso hay sí. detrás de un emprendimiento, que no Está sabía abrumado. lo que era. Si yo le digo que todas las anteriores son correctas, pero Sí, en este él caso está está abrumado, abrumado. porque es un tema de sentimiento. Bien, Ok. lo primero que yo, Teresa, le aconsejaría es búscate una persona con la que puedas bajarle a la bruma. Búscate a alguien con quien hablar. Ok. Posiblemente, si no tienes para pagar un consultor, un coach, un terapeuta, consíguete ese mejor amigo tuyo que lo está haciendo bien. Y ponte ahí. Y desahoga primero, vomita todo aquello que te está abrumando. Y otro consejo sano que le daría es, coge una mascota y escribe qué te tiene abrumado. Escríbelo. Míralo ahí. Ese sería mi primer consejo. Empieza por hablarlo. A ver si todo o está en tu cabeza o realmente hay razones para estar abrumado. Sumamente interesante. Eso está bueno. Yo le recomendaría, de las cosas que más abruman, son los temas que uno desconoce. ¿Verdad? Porque quizá es un artesano y no está abrumado de cómo que va a ser los anillos. Le abruma, obviamente, a todo lo que se puede enfrentar. Entonces, yo le digo a todas las personas que están empezando dos cosas. Una, tienes que, obviamente, empezar en pequeño, pero tienes que pensar hacia lo grande. ¿Ok? O sea, es empezar con lo que tú tienes ahora, pero saber si tú lo que quieres es mantenerte como emprendedor toda la vida o tú quieres eventualmente ser un empresario, que son dos cosas diferentes. Ok. O sea, si tú estás haciendo eso por hobby, ¿verdad? Y tú quieres ser emprendedor, a ti te gusta llamarte emprendedor No, y es válido. y tú quieres ser un emprendedor toda la vida, pero el emprendedor va a depender de su talento, sus habilidades, forever. Sí. Y de su tiempo. Y el día que no pueda. Y el día que no pueda, no produce. Entonces, para mí es que tú empieces en pequeño, pero que tenga la claridad de que tú lo que quieres es un empresario. O sea, tú quieres 5 gente que hagan lo mismo que tú. Exacto. Que tú puedas liderar. Y que tú puedas eventualmente, que no dependa todo de ti. Entonces, si tú tienes esa claridad, todo lo que tú hagas va a ir organizándose hacia ese objetivo. Eso no pasa después. Ah, no, ahora no, tú tienes que ir poco a poco, lo que tú estés haciendo, pero haciéndolo siempre con el fin en la mente. Y otra cosa que yo le diría es, hay que entender los temas fiscales. Hay que Entenderlo. Por más entender- odioso- No lo manejes tú. por más odioso que entenderlo. No sea. es Sí, que claro. tú no eres que va a hacer las declaraciones, pero a mí eso me abrumaba. O sea, yo no entender que habían dos tipos de ITEVI, que si un ITEVI de la compra y un ITEVI de las retenciones, y que si había una fecha para pagar una cosa, y que si había que pagar un Infotep, Anticipo. y que qué era lo que me iban a retener, Y la o sea, ese TCS. 10% que me van a retener, pero que como quiera yo iba a tener una declaración. A mí eso me estresaba, porque es mucha información, y obviamente no era mi formación. Pero nosotros tenemos una habilidad y es preguntar. Y a mi contador, un abrazo, un beso. Él sabe que yo soy Los casi queremos contador. a todos. Exacto. ¿Por qué? Porque yo pregunto qué es lo que estoy pagando, cuáles son las fechas. Yo tengo una lista de la fecha. O sea, y si yo veo que no me han mandado el ITEVI a pagar, yo pregunto, viejo, ¿dónde está el ITEVI? Porque yo sé la fecha. Estamos O sea, ¿Y que el hay que por qué lo pagarlo. estoy pagando? ¿Y Oye, por ¿verdad? qué? Y si me hace ruido un número, ¿y por qué voy a pagar tanto? Ah, bueno, mira lo que vendimos, entonces, mira lo que se facturó. Entonces, preguntar. Pero los temas fiscales hay que entenderlo. Ojo, no es que te vas a volver un experto en temas fiscales, pero tú tienes que poder cuestionar la persona que te está llevando la Hasta contabilidad. para que no te engañen. Totalmente. Y Porque eso- vamos a estar claros. Yo pudiera contarle Engañan. de una quiebra de un negocio que yo tuve por contar. Ajá. Bueno, que ahí Pero iba, es otro. ahí iba a preguntar, porque tú hablas de prever, pero entonces ya cuando se comete el Con error, el el palo costo dado. del error. Exactamente. Y más cuando son fiscales, son bonitos. Pero duro. Totalmente. Yo conozco un caso de una persona que no sabía que había que pagar IPI.
tenía un local comercial que era una propiedad suntuosa. No sabía. No, porque Bueno, también. una gente que lo que saca es muela, por ejemplo. El IPI es un impuesto o que, oculto. o que da masaje, o una gente que no Y todo nadie el lo mundo tiene enseña. esa formación. Entonces, se dieron cuenta de cuando la cosa iba lejos. Iba lejos. Y entonces Cuando di que este local está haciendo... literal, o sea, cuando fueron Este, a el decir, letrero amarillo, espérense, el ese corre, letrero corre, amarillo acuerdo que de te pago, ¿qué espérate, yo no hacemos? sabía. Espérate. ¿Cómo que tú no sabías? Entonces, el tener la información a tiempo, la prevención siempre va a ser el mejor camino. Ahora, si ya usted tiene el palo dado, como en buen dominicano, ¿Qué pasa? yo siempre hay una frase que uso mucho y es que la calidad de nuestra vida es determinada por la calidad de nuestras relaciones. Por eso que te Relación Por ¿Qué eso que- frase, compadre? es igual Tú no lo ves cómo está. a resultados. Entonces, si me siento abrumado, ¿cómo me estoy relacionando con el error? ¿Cómo me estoy relacionando con el tiempo? ¿Cómo me estoy relacionando con mis acuerdos? ¿Cómo me estoy relacionando con el aprendizaje? Porque lo difícil no es más que un juicio de aprendizaje. Si hay algo que me cuesta, no es imposible, es que hay una oportunidad de aprendizaje. Y toda esa relación, la relación del mundo interior del emprendedor, es lo que se mueve, se convierte en dinero. Si yo me relaciono con, por ejemplo, con la venta, no, yo no vendo, yo soy malo para... Se va a ver los números. Automáticamente. Tú tienes que, o sea, tengo que irme a ver mi modelo de creencia y ver si no son mis habilidades naturales, entonces cómo la puedo desarrollar. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros a veces, hay muchísimas herramientas ahí, pero ¿qué tanto tiempo el emprendedor dedica para invertir en él? Porque yo como empresario soy el mejor activo de mi negocio. El techo del negocio lo pone mi capacidad gerencial. Y eso es básico. La ley de tope. Pero entonces, si el hacer la pausa consciente y decidir mirarme a mí, invertir en mí, buscar con quién hablar, escribirlo, preguntarle a ChatGPT. ChatGPT es muy bueno, pero también hay que saberlo guiar y tener esa expertise. Puede bajarle un poquito al drama y que nosotros miremos de manera más objetiva, porque lo otro es, si no tengo claridad de qué es lo que estoy midiendo, voy a tener un problema. Entonces, como dueño de negocio, tengo toda la información que necesito, estoy midiendo lo que es verdaderamente importante. Pues, ¿cómo tú le dices a una gente, ¿cuánto vendiste? Yo no sé mucho. ¿Cómo? A mí lo que me encanta... Yo perdón. tengo una clienta así, ahora bueno. mismo. Así mismo, no sabe lo que está vendiendo. No sabe lo que está vendiendo. Ay, Cristo. O sea, su tarea es volver donde mí con información. Le digo, no podemos avanzar. Aquí no sabes. No Esto frenan. no sé, esto no sé, esto no sé. De esta tarjeta que tú me estás enseñando aquí, que es del negocio Ella que no es sabe tuyo, darle no para sé. Tira Entonces, para... ¿Cómo me relaciono con el no sé? ¿Y qué? Pero tú sabrás que le dije, ¿y qué más no quieres saber de tu vida? Uno es Wow. coach y ¿Qué- pregunta. qué ganas Le dije, con no más, saber? ¿Qué más no quieres saber de tu vida? Le dije. Ahora, no lleguemos al palo dado. Vamos a verlo un ching antes. Antes. Vamos a ver un poquito Frenemos. antes. Sí. Por favor. Está el emprendedor empezando. ¿Qué tipo de cosas tiene que estar observando para evitar llegar al palo dado? O sea, ¿cuáles son esas banderitas rojas de, hey, no lo estoy haciendo bien? Bueno, ahí voy a decirle y le voy a hacer un truco. Banderita roja es que tú empiezas a jalar dinero. O sea, tú estás vendiendo, pero llega el momento de pagar la nómina. La nómina es quizá pagarle al contador, quizá, o sea, no una mega nómina. Yo le llamo nómina a todo lo que se paga 15 y 30. Hasta el Ok. alquiler, puede ser Gasto el fijo, teléfono, ¿eh? exacto, los gastos fijos. Esos son banderas rojas porque algo está pasando. Hay algo en Ok. administración ahí que no está funcionando. Entonces, una de las cosas que más descuadran, literal, cuando tú tienes un negocio, que ya tú tuviste que dar el primer paso de formalizarte. Vamos a decir que ya tú te formalizaste porque tú le estás vendiendo a una empresa y te están pidiendo comprobante fiscal y tuviste que dar el paso de formalizarte, que es el cuco de los Claro. emprendedores. Ay, que me tengo que formalizar. ¿Por qué? Por todo lo que conlleva de todo lo que tú tienes que tener pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Tú facturas algo, tú vendiste algo y facturaste y te pagan. Entonces te pagan y te pagan 10,000 pesos Maitevi. Sonó la carreta. Feliz, llegó ese cheque y tú que vendiste te llegaron 18,000 pesos. Muy bien, pero hay una parte ahí que no es tuya. Eso es lo primero que tú tienes que entender. Hay que Guárdese. sacar ese dinero. Y eso es lo primero que empieza a descuadrar esa caja y ese cerebro. Ese cash flow fallecido. Entonces, ¿qué hizo Pamela Pichardo cuando le llegó eso? Que se dio cuenta de que entraba dinero y tuve la cuenta buchúa. Bonita. Pero cuando llega el día 20, que tú tienes que pagar el ITEVI, tú empiezas como a sofocarte. Entonces, ¿qué fue lo que yo le apliqué a eso? Yo hice otra cuenta. Yo amo las cuentas. ¿Y tú mandaste el para allá?
Me entraba un la pago y diferencial todavía del se hace ITEVI. así, esa es la regla de allá. Yo lo hago así. Esto no es Sí. mío. Ok, ¡Fua! Yo lo me hago así. entraron 18,000 pesos. Ok, y de esos 18,000 pesos, hay 8,000 pesos que son de ITEVI. Estoy diciendo un número aquí, no estoy calculando, No, señores. claro. El 18. Hay 8,000 pesos que son de ITEVI. Inmediatamente eso entra, esos 8,000 pesos van a esa cuenta de ITEVI. Eso es una transferencia automática. Entonces ese pago, sí, ¿quién pagó? Ok, hay una parte que va a esa cuenta. Entonces usted, dinero que recibe, usted, mira, tanto de ITEVI, lo mueve a otra cuenta. Y usted literalmente tiene que hacerse de cuenta que ese dinero no existe. No existe. ¿Por qué? Porque ese dinero usted lo va a necesitar El para rento del el mes que viene. Y eso te va a evitar el lío de que tengo que pagar el ITEVI y no tengo Y con no qué. tengo Pero el usted dinero. le llegó ese dinero a las manos. Ujú. Ese dinero no era suyo, usted lo utilizó y no era suyo. Entonces, tú tienes que manejarte con lo que le corresponde al negocio, porque es una ilusión óptica. Cuando entra ese dinero, tú crees que es tuyo, pero no, No, es tuyo. No es tuyo. y al día 21 es más. Entonces, Y yo ¿cuáles lo hago. son Ya los el 21 trucos? es Aparte de ese truquito, eso te trae otras ventajas. ¿Por qué? Porque como dueño de negocio, tú tienes ITEVI que tú compensas. Imagínate que de los 18, de los 8, tú tuviste que pagar 6, 5. Hay 3 que quedaron ahí, en fondo. No le vaya a poner la mano, déjalo. Pues, por Dios, eso no es tuyo. Déjalo, ¿por qué? Porque si no lo va a usar para el ITEVI, lo va a usar después para residuos sólidos al final de año. Para los residuos sólidos. Eso sí duele, esos residuos sólidos. Ay, Dios Me mío. tocaste una tecla sensible. Sí, no, a mí me Los duele residuos igual. sólidos de mi voz. A mí me pero duele bueno. igual. Los residuos sólidos o Sí. para la declaración anual. Deje ese dinero ahí porque ese es el colchoncito que usted empieza a tener Sí. que luego te salvan la vida y te evitan. Eso es evitarse un problema. Señores, la mayoría de los emprendedores cae ahí cuando no tiene 3 meses facturando y cae en ese hoyo negro que se pudo evitar con este super truco. Normalmente. Tú sabes, Eric, que me encanta de ello. Estamos hablando de finanzas. Sí. Pero yo no estoy estresado. Pero yo no he visto un estado financiero. O sea, No. fíjate que hemos hablado de emociones, de motivación, hemos hablado de orden, de organización. Pero yo no he visto el primer... O sea, nadie saca un lapicero. No. Fíjate que Calculador. cómo, de una manera digerible. O sea, no es difícil. No le podemos tener miedo. Y debemos tener la disciplina y tener motivación. Y utilizando esas dos palabras, yo quiero entender cómo pueden los emprendedores mantener la disciplina y la motivación en la gestión financiera de su negocio, Con el fin en la mente. con el fin en la mente. El que tiene, el que sabe para dónde va, nadie lo saca de su carril. Y el fin en la mente y ser muy intencional siempre va a procurar que nosotros podamos mantenernos disciplinados y mantener lo que queremos. Obviamente, lo que quieres tiene que ser tan grande, tan seductor, tan atractivo para ti, que puedas sostener todo lo que va a pasar en el camino, porque van a pasar muchas cosas. Yo lo dije ahorita y no es broma. O sea, a mí una empresa me la quebró una mala gestión de contabilidad a la que yo no le presté atención. Uy. O sea, cuando a mí la DGI me cobró los impuestos que yo no tenía que pagar porque no eran reales, pero los tuve que pagar, literalmente la empresa no podía Y seguir. lamentablemente esa responsabilidad... De hecho, la siguiente empresa tuvo que pagar el dinero de esa. Entonces, sí, pero como tenía el fin claro, yo podía volver a remontar. Entonces, sostenerme en lo que yo quiero requiere que yo tenga el fin en la mente, que tenga mucha claridad de para qué lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, y que eso me grita tanto, que es como mi meta. Nosotros siempre decimos cuando estamos trabajando metas, tu meta tiene que gritarte tan fuerte lo que tú quieres, que te permita poder callar lo que está pasando alrededor, porque van a pasar muchas cosas. Vaya, qué lindo eso. Eso está demasiado Lo lindo. pueden, Sí, lo pueden el escribir. dolor No, te ese puede corte sacar va de para Ese lugar. corte, cáquete. Wow. El dolor te puede sacar del lugar, pero el deseo te mantiene en movimiento. Entonces hay que enamorarse de la mente. Aquí hablamos bonito. No, ustedes leen. Oh, Yo he hecho boche y ellos hablan bonito. Eso es Ahí No está el equilibramos, balance, no ahí está el equilibramos. No balance. equilibramos. bueno, y hablando, sí, mira, de lectura. Vamos a hablar de libros, Claro. ¿Qué de ustedes experiencias, de recursos. Ese es nuestro niño. Ay, Cristo. Nosotros Mamá. le pagamos No, pero la universidad recomienden y le ustedes pagamos los también. libros No. a él para que Pero lea. yo quiero, vamos a verlo desde este punto de vista, más que quizás recomendar libros, o sea, yo quiero, o recursos o experiencias, yo quiero entender, o saber cuál es el libro, experiencia o recurso le ha impactado a ustedes. A ustedes. Sí, claro. A ustedes en la comprensión de las finanzas. Bueno, Pamela y yo tenemos un mentor, que es Napoleón Hill. Wow. Entonces, cualquier pero libro de espérate. Napoleón Hill. O sea, a mí No, de cuidado. verdad, uno, O sea, uno muy cliché. sí. Piensa Que y ese hágase libro me rico. cambió la vida. Literalmente.
Cuando Sí. yo conocí a Napoleón Hill. A Napo. Nosotros decimos Napo. Napo. Ay, Napo. Nosotros decimos O sea, a mí me cambió la vida. O sea, de verdad, o sea, yo tenía libros de Napoleón Hill en mi casa y yo no los había leído. Y en algún momento, durante la pandemia, uno que todo el mundo buscó, Arranqueamos. yo andaba buscando como un libro. Y mi esposo Sí. me dijo, pero mira, yo tengo este aquí, porque a mi esposo le encanta leer y mi casa es una biblioteca. Qué chulo. Y yo, ok, y cuando yo descubrí toda la sabiduría Ay. que había en esos libros, dije, wow, y eso tuvo en mi casa toda la vida. Y Bueno, yo no le había puesto... Pamela y yo nos llamábamos por teléfono porque estábamos leyendo alguno al mismo tiempo para hablar solo de Napo. No, es que de verdad, y se lo recomiendo a todo el mundo. Claro. Si una persona que quiera aprender Y elevar su nivel todo de que conciencia te va a financiera. sumar, todo empieza por cómo tú percibes la información, cómo tú la entiendes y que todo esto que vemos ahora, todas estas corrientes, por decir por corriente, todo esto de pensamiento, manifestación, cómo tú atraes las cosas, eso viene de Eso hace viene. mucho pero me gusta porque viene como hasta con base media científica. Entonces es un autor que yo recomiendo En cualquiera de los libros. en cualquier, En todo cualquier- lo que ese hombre escribió, Todo está bueno. todo está está bueno. Y yo voy a agarrar a Pamela y le voy a decir, y entonces, si no quiere leer, búsquese 4 gente que le guste lo que usted hace y estén en un nivel mucho más elevado que tú. Y entonces que esos sean tus 4 mejores conversaciones del mes siempre. Entonces, porque la calidad de nuestra vida está impactada por la calidad de las relaciones aquí. Entonces, nosotros tenemos que buscarnos gente que nos desafíe a movernos de la zona de confort, nos desafíe a pensar distinto, nos desafíe a dejar ese piloto automático en el que nos metemos y nos mueva con conversaciones posibilitantes y desafiantes, con conversaciones valientes, que son las que las personas tenemos que buscar. Daniel, ¿cuáles serían tus libros? Bueno, Mis libros... Vamos, señores, anoten. Me voy a quedar con- Anoten. Me voy a quedar con dos. Me voy a porque quedar si con no, dos, no vamos de aquí. Me voy a quedar con 2 solamente. A mí, yo amo full a Brené Brown. El libro más fuerte que nunca, Rising Strong, de Brené Brown. Literal me cambió la vida. O sea, me puso a estudiar consejería. Un librazo, es un librazo. Y comienza con un discurso de Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, que dice que lo que importa no es la voz del crítico, sino la voz del que está fajado en la arena, que con sangre, sudor y lágrimas se atreve y aún si fracasa, se queda con la satisfacción de que se atrevió valientemente. Ya tú sabes. El hombre Entonces, en la arena. El pero hombre en la puedes arena. Permiso, voy a decir algo ahí de ese mismo libro. En ese libro hay una frase que yo uso mucho en mis charlas que le digo a la gente que la esperanza es saber que mañana no va a ser igual que hoy y vale para cualquier emprendedor que esté pasando una situación compleja. Entonces, ese libro a mí me llevó me levantó de una situación bien compleja y yo creo que es básico para todo emprendedor que quiera trabajar su resiliencia, trabajar la esperanza, trabajar la tenacidad. Y Brené, en temas de mundo interior y para adentro, tiene uno que se llama Dare to Lead también, que es buenísimo. El segundo libro que a mí me cambió la manera de ver la vida y los negocios se llama Cambia tus preguntas, cambia tu vida, de Marilee Adams. Está en español, está en inglés. Change your questions, change your life. Y ella enseña, es una fábula de liderazgo como las de Patrick Lencioni, que también recomiendo todo lo de Lencioni, pero ella habla mucho sobre el diálogo interno y cómo cambiar de mentalidad de juez a mentalidad de aprendiz. Como yo decía ahorita, lo difícil no es más que un juicio de aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprendo a aprender? ¿Cómo Y aprendo a cómo aprender? aprendo a transformar lo que me pasa en aprendizaje. Y lo hace de una manera, con un caso de negocio, con algo muy práctico, y después al final es que entonces mete la teoría de cómo pensar preguntando. Entonces yo creo, me quedaría con Rising Strong de Brené Brown y con Cambia tus preguntas, cambia tu vida de Marilee ¿Tú Adams. tienes algún libro que quieras recomendar de finanzas? Tú eres buen lector, Mira ¿eh? que no hablamos de finanzas. No, o sea, no. no, No, fue ni son psicología de- del dinero, no son ni de los finanzas, secretos de la mente son de millonaria, finanzas. que son muy buenos. Yo, en este momento, hay muchos emprendimientos que son de pareja. Yo recomendaría El Poder de Dos, Buenísimo. que es un libro que para pareja es fantástico para emprender. Y también Well Done. Well Done Well es Done. un librito Ah, sí. muy básico para el que quiere empezar. Ujú. Hay muchos libros si no ponemos a El hablar de álgebra de la riqueza de Scott Ay, Galloway. Sí. Ay, Sí, sí, sí. The Algebra of Tremendo. Wealth. Yo soy fan de Scott de hace como 10 años. Ese es pero muy tipo, reciente. Yo lo conocí él- muy recientico ese Él librito. tiene el álgebra de la felicidad también
Y el álgebra de Baldor también. No, Y un libro Nacho que nunca está dentro. ese no, ese no. Yo de todos modos, en la caja de descripción voy a poner todos estos libros, Ok. así los links para que la gente pues, que se motive. De hecho, Claro. que de una vez Señores, se motive. lean, que eso abre el mundo. Claro que sí. Señores, vamos a dejar hasta aquí la conversación. Gracias. Lamentablemente. Lamentablemente. De verdad que la estoy disfrutando exquisita. Este va a ser, me voy a atrever a decirlo, el primer junte para la historia entre podcasts. Vendrán más. Pero espérate, no hemos dicho quizá... Porque también el que no le gusta leer, porque hay gente que no le gusta leer, No, señores, están los hay audiolibros gente y que tal. es auditiva. Pero señores, nada, tirarse los episodios de Más Más dinero Dinero en en el el Drama. Ahí están todos los libros resumidos, actualizados, Le hemos hecho la tarea, digeridos. le hemos hecho la tarea. Claro, mucho más fácil, se ríe, Divertidísimo. se divierte, la pasan Sí. bien Sí. y convierten un tapón en una deliciosa aula de clases. Así es. Disfrutando de esos episodios. Muchísimas gracias a De verdad ustedes. que yo me siento muy, pero muy, muy feliz de estar aquí en esta segunda ocasión y ahora con mis compañeros. De verdad que nos sentimos muy privilegiados, nos sentimos muy honrados. O sea, eso es un podcast que yo respeto, admiro, que me Sí. encanta. Bueno, ustedes saben que me encanta porque yo siempre estoy comentando Ay, todo. sí. Confirmado. Y de verdad que están haciendo un excelente trabajo. De verdad que Muy sí. bonito, de Un verdad. honor para nosotros estar dentro del line-up tremendo de invitados que han tenido y de ser parte de esta trayectoria. ¿Vieron? Como les dije al principio, me siento grande. Muchas gracias. Gracias. No, muchísimas Gracias a gracias. De ustedes. verdad, no podemos decir lo mismo. Como yo le decía, hablábamos fuera de cámara, los que hablamos de negocio, los que hablamos de estos temas de negocio, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos y tenemos que estar unidos. Así es. Entonces, todo el que está en la audiencia que quiera también emprender el podcast y que sea de buen contenido, no necesariamente Sí. el negocio, sino buen contenido, Sí, sí. hágalo, atrévase, acérquese, busque información, lea y aprenda. Porque tenemos que hacer viral también el buen contenido, Así mismo es. que se puede. Sí se Es puede. perpetuo. De hecho, Es Alicia lo dice. perpetuo. Sí, Sí, es perpetuo. Lo que estamos haciendo aquí va a quedar para la posteridad. Legado Y es legado. Qué bueno es que con el tiempo, cada año, cada mes van a entrar nuevos emprendedores y la información va a estar ahí. Sí, sí. Sí. Señores, la forma más fácil, la mejor forma de apoyarnos es compartiendo el contenido de gente de business y también de más dinero. Menos drama. Exactamente, vamos a compartirlo. Aquí yo voy a dejar todas las redes sociales, toda la información para que puedan taguear y vamos a hacer unas colaboraciones. Y si ustedes quieren que los chicos vuelvan otra vez con el tema, escríbanlo aquí de una Y vez. pidan cuál tema ustedes quieren que Así ellos es. vengan a hablar. De hecho, deberíamos de hacer algo, no sé, como para los dos canales. Yo no sé, algo en impactante. vivo. inventando Podemos hacer algo. algo en vivo. Algo en vivo, En porque vivo no, por los dos claro que canales. sí. Chulísimo. Bueno, Un Q&A. pídanlo. Vamos a ver, eso es lo que saben. Gracias por ser gente de business. A ustedes. Gracias a Y ustedes. a ustedes nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Bye, bye.